leer un pedacito aquí, que está Isaías, dije 3. Vamos a leer algunas partes. Por ejemplo, el 8 dice, Jerusalén se tambalea, dice mi versión. Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado. Ni siquiera lo disimulan. ¡Ay de ellos! Porque causan su propia desgracia. Y miren lo que dice el 10. En medio de todo esto, dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Y luego continúa en el 11, pero ay del malvado, pues le irá mal. Y sigue ahí declarando cosas como súper negativas, ¿cierto? Como cosas así, ¡ay, qué terrible! O sea, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Pero lo que a mí me llama mucho la atención de esto es que hay un momento en que hay una declaración de castigo, ¿cierto? Hay algo que está ocurriendo en un pueblo que está haciendo vergüenza para Dios, que está haciendo cosas que son totalmente equivocadas. Pero en medio de todas esas declaraciones de juicio y de castigo hay una esperanza, hay una luz de esperanza. Porque el verso 10 dice, dichoso el justo, porque le irá bien y gozará del fruto de sus acciones, ¿cierto? Entonces, nos encontramos aquí con un episodio tan fundamental para entender algunas cosas de lo que estamos viviendo hoy en día. Porque nosotros vemos que cada día el mundo está yéndose por un precipicio, ¿cierto? Por decirlo suave. Está cayendo en un lugar, en un fango y en una cosa terrible. Pero el Señor dice, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque nosotros podemos entender que hay una forma de vivir y una forma de hacer las cosas y que esos que aprenden y esos que creen y esos que siguen esa enseñanza van a tener buenas noticias porque van a ser guardados, prosperados, bendecidos. O sea, nosotros podemos decirle a aquel que es justo, oye, te irá bien, te va a ir bien. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, te va a ir bien. Y esa tiene que ser una esperanza para nuestra vida. Ahora, nosotros podemos decir, ¿cómo entonces? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo caminar siendo una persona justa? Porque la declaración de bien viene para los que son llamados justos, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo caminar siendo justo? ¿Cómo puedo ser llamado justo? Vamos a ir a Miqueas, es un profeta menor, lo encuentras ahí en tu Biblia. Miqueas 6, verso 8. Miqueas 6, verso 8. Dice lo siguiente: el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que ames la misericordia y que obedezcas humildemente a Dios. Eso dice el Señor al hombre, a las personas, al hombre pensando, ¿cierto?, en el ser humano, hombre y mujer. Entonces, aquí el Señor dice en Miqueas, ya sabes, o sea, ya te ha dicho esto. O sea, a veces nosotros decimos, uy, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué será lo que tengo que hacer? Y el Señor te está diciendo aquí, oye, no te hagas el leso, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya se te ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Ya se te ha dicho cómo tienes que vivir. Se nos ha dicho cómo tenemos que vivir, pero nosotros dele con hacer lo que nosotros queremos. Entonces, hay algo que nosotros debemos confesar en nuestra mente y es decir, decirnos a nosotros mismos, no me puedo hacer el leso. No puedo hacerme el tontito, ¿cierto?
porque ya sé lo que tengo que hacer, ya se nos ha declarado, ya se nos ha dicho, no se nos ha mostrado en la Biblia, en las enseñanzas de Jesús, se nos ha mostrado en el sentido común que la gente tiene. A veces ni siquiera tienes que tener mucho conocimiento de la Escritura, hay que tener sentido común, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros. ¿Y qué significa entonces ser justo? ¿Cuáles serían las características que debería yo cultivar en mi vida para ser llamado una persona justa? Porque al justo le va a ir bien. Al justo le va a ir bien. Entonces, ¿o tú quieres que te vaya mal? Claro que no. Yo quiero que me vaya bien en la vida. Yo quiero que mi vida, hasta el día que Dios ha dicho que voy a estar en esta tierra, tenga un propósito, tenga un plan y lo desarrolle. Y quiero que me vaya bien, que mis hijos sean prosperados, que mi descendencia sea bendita, en fin. Pero entonces, ¿cuáles serían algunas de esas características, o por lo menos una de esas características fundamentales para que tú seas llamado justo? Para que tú puedas entrar en ese grupo, ¿cierto?, de aquellos que deciden o que son benditos. Bueno, quiero decirte que el justo debe tener una característica que es fundamental, y es aquel que está dispuesto a obedecer a Dios de manera radical. O sea, a nosotros no nos gusta mucho esa palabra radical porque ha sido muy mal usada, pero la verdad es que nosotros debemos obedecer a Dios de manera radical. Porque la obediencia, hermanos queridos, la obediencia a Dios, eso es lo que nos califica para ingresar o para ser parte de ese camino de justicia del que nos habla la Biblia. Y por tanto, nosotros podemos ser considerados de esa manera justos. Cuando nosotros entonces decidimos en nuestra vida obedecer a Dios, y ya hemos hablado en otras ocasiones de esto, pero ¿por qué será que el Señor insiste con este tema en nuestra vida? Porque necesitamos aprender obediencia, necesitamos eso. Y eso va a ser lo que nos va a calificar, hermanos, para entrar en ese camino de justicia y ser justos y poder ser llamados justos. Pablo señala en la Biblia, Pablo dijo en un momento determinado, justo no hay ni uno solo. O sea, en otras palabras estaba diciendo, podemos buscar el más buenito, el más santito. No es justo, no hay justo ni uno solo, eso lo dice en Romanos. Pero, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo estableció un camino. Y ese camino es el camino de la obediencia. Jesucristo mismo nos dio testimonio de obediencia radical y absoluta. Una obediencia perfecta. Y aquellos que hemos recibido en nuestra vida a Jesús, yo imagino que aquí tú has recibido a Jesús, ¿cierto?, en tu vida, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro dueño. Eso, hermano, nos hace y nos permite recorrer la senda hacia la justicia. Esa justicia de Dios, esa justicia que no es totalmente entendida por nosotros. Y podemos ser considerados justos. ¿Por qué? Por la obediencia que recibimos como ejemplo de Jesús. Y esto no es algo que tenga que ver con nuestras obras. Esto no es algo que tenga que ver con nuestros esfuerzos. Tiene que ver con una consecuencia. Es decir, Pablo dice que justo no hay ni uno solo, pero luego en el mismo libro de Romanos, él dice, también escribió y dice, somos justificados a través de la fe en Jesucristo. Ahora bien, esa justificación, hermanos queridos, esa justificación que viene a través del sacrificio de Jesús, que es por medio de la fe, cuando tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz, cuando tú crees que Jesucristo se entregó para cubrir todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, esa justificación por medio de la fe
trae una evidencia. Y esa evidencia es la obediencia. No hay otra forma. No hay otro camino. Así nosotros lo hemos visto en la vida de hombres de Dios, como tantos que hemos conocido, que hemos leído en la Biblia, pero no solamente en la Biblia. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que han vivido y que a veces han sido anónimos para muchos, pero han sido justos, obedientes, con todo lo que significa arrastrar nuestras debilidades a veces, ¿cierto? Porque ¿para qué estamos con cosas? Debilidades tenemos y a veces por montones. Pero esa es la gracia. La gracia es que aún siendo débiles y pecadores, Jesús nos da un nuevo camino. Nos mete en un nuevo orden. Jesucristo nos da la posibilidad de poder arrojar un fruto hermoso. Y Dios quiere que seamos justos, hermanos. Y por eso es que dice en Miqueas que amemos la justicia, la misericordia y que seamos adoradores humildes delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que hay una forma, un estilo de vida. Hay ciertas cosas y ciertos frutos que nosotros tenemos que evidenciar. Nosotros tenemos que demostrar. Y no por una cosa de posición o de que yo soy bacano, de que tengo que hacer esto, sino que es un fruto que se da espontáneamente, naturalmente en nuestra vida. Así que si tú realmente, hermana, hermano, tú realmente estás en el camino, hoy día nuestra fonda, ¿cómo se llama? El caminito angosto. El caminito angosto. Y nos habla de un camino. Nos dice que hay un lugar, una forma, hay un estilo de vida. Y ese camino tendremos que ser firmes en nuestras convicciones. Tenemos que ser indistintamente de lo que ocurra alrededor, ¿cierto? Porque finalmente, hermanos, si nosotros creemos y nosotros obedecemos, todo nos irá bien. El Señor estará contigo aún en los momentos difíciles. Dios saldrá a tu encuentro, irá a tu rescate. Dios es fiel y tendremos problemas, claro que sí. Tendremos problemas, por supuesto, pero nos irá bien. Pero el resultado de todo será bueno. Pero saldremos adelante en victoria. El que busca al Señor y lo obedece lo que Él ha enseñado, se mantiene en una relación con Dios, a ese le va a ir bien. Y quiero ponerte como ejemplo a un hombre que para mí en la Biblia es uno de los más admirables, y es Noé. Y ahora algunos pueden decir, pero Noé no es tan capo como Pablo, no es tan sabio, no sé. Pero Noé, vamos a ir a Génesis 6, capítulo 6. Lo puedes buscar ahí en tu Biblia rápidamente. Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿cierto? Génesis. Y vamos a leer brevemente un pedacito cortito del 6 al 10. Perdón, del 9 al 10. Capítulo 6, del 9 al 10. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Hasta ahí. O sea, nos está diciendo, cortita la está haciendo aquí el relato. Está hablando de un hombre y está diciendo, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, dice otra versión, la que tengo aquí. Perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Noé andaba con Dios. O sea, era una relación constante, permanente. Noé realmente consideraba a Dios como su partner. Él estaba, y por eso es que era hallado justo. Noé obedeció instrucción. Imagínate que viene Dios y le dice, Noé, construye un arca. Le habla. Construye un arca porque va a llover. Y va a llover tanto, que vamos a necesitar que la gente entre al arca. Todos los que quieran.
Va a ser tan grande y vas a salvaguardar la especie. El Señor sabía que la humanidad estaba cada vez peor y estaban terriblemente perdidos y estaban lejos de querer hacer la voluntad de Dios. De alguna manera, miren, Dios me habló y esto es lo que me dijo. Pero él estaba contracorriente, iba contra la corriente, porque la gente no le interesaba. Le hablaba y no les interesaba, no les hacían caso. Y seguro le decían, más de alguna vez le dijeron, loco, estás loco, estás rayado, no, eso no es así. ¿Cómo va a llover y qué importa? Vive tu vida. Has dedicado tu vida, yo creo que más de alguno aquí se va a sentir identificado cuando alguien te ha dicho, has dedicado tu vida para hacer un barco de madera y nadie te pesca, nadie va a subir a ese barco, nadie quiere, nadie se compromete, nadie le interesa. Todos quieren vivir una vida fácil. Hasta a tus hijos los has involucrado en algo. Deja que tus hijos vivan su vida. Deja que tus hijos hagan lo que quieran. Eso tienen que haberle dicho a Noé. Y seguramente algún otro conflicto en algún momento han tenido con sus hijos. En que, no sabemos qué hacer. Sí, papá, te queremos obedecer, pero todo el mundo dice otra cosa. ¿Sí o no? Así es. La Biblia, hermano, no registra tantos detalles. No registra detalles de cómo fue realmente. Dice esto y algunas otras cosas, pero ¿tú crees realmente que Noé no debe haberse sentido en algún momento desanimado? Solo. A veces hasta confundido. Cuestionando, la voz que escuché, ¿sería realmente Dios? O sea, ¿por qué me iba a pedir una cosa así, en donde todos me juzgaran, en donde todos me dijeran, tú estás mal, mira, no se vive así? Él debe haber sentido una carga muy, muy pesada sobre sus hombros. Y probablemente se desanimó muchas veces con una tamaña tarea. Pasaron muchos años, hermanos. Se registran que son alrededor de 90 años en que él estuvo trabajando, hablando y construyendo, edificando ese arca, ese cajón de madera que seguramente la gente le decía, ¿es un cajón? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo invirtiendo tu vida en otras personas? Si las personas van y vienen, disfruta tú. Pero conociendo la historia, nosotros ahora podemos saber que él era obediente, tenía integridad y tenía perseverancia. Son dos cualidades que cada uno de los cristianos debería tener en cuenta, cada uno de nosotros. Él se sobrepuso a todo lo que los demás le dijeran, amigos en la universidad, amigos en el colegio, amigos en el trabajo, todas las voces que se levantan y te dicen, estás puro leseando. Todas esas voces, él se sobrepuso a eso y escuchó la voz de Dios, que le demandaba ser obediente a sus enseñanzas. Y pasaron los años y el día llegó, hermanos, el día llegó. Y si la gente había vivido por su tierra, por sus negocios, por su plata, ¿cierto? Si la gente estaba viviendo por su familia, ¿cierto? Por sus placeres, todo eso se perdió. Llegó el momento en que se perdió. Porque lo más valioso que tú puedes tener es la familia. Pero aún así, la familia pasará. Pasará. Tú puedes decir, sí, yo trabajo, mi trabajo me trae tantas satisfacciones y me encanta mi trabajo, así que yo me voy a dar completo a mi trabajo. Pero tu trabajo va a pasar. Va a pasar. Todo va a pasar. Así como pasó con Noé,
en que les advirtió y todos estaban ahí de fiesta, estaban, dice, dándose en casamiento, estaban, no sé, metidos en sus trabajos, en sus familias, en su añuñú, y que su guagüita, que su hijito, que sus viajes al extranjero, en fin. Todo eso acabó, todo se inundó. Nada se podía hacer, ya era tarde. ¿Por qué, hermanos? Porque nada en la vida, por lo más valioso que sea, nada va a valer tanto la pena como seguir a Cristo por el camino. Nada puede ser la razón de tu vida. Ni siquiera, ustedes saben, yo cómo amo a mi familia, cómo amo a mi esposo, a mis hijos. Ustedes saben eso. Los amo, ellos son una cosa así que mi corazón se hincha así. Pero ellos no son la razón de mi vida. La razón de mi vida es Cristo y obedecerlo a Él, no mi familia. Y yo quiero que sí, mi familia estemos unidos para seguir al Señor. Yo quiero que mi familia pueda conocer cada día mis nietos y todo lo que va a venir en el futuro, puedan conocer a Cristo y puedan recibir de mí todo lo que Dios me ha dado. Porque algún día yo no me voy a ir con mi familia de la mano a la eternidad. No, voy a tener que comparecer delante de Dios, yo y Dios. Yo. Entonces yo voy a tener que rendir cuentas por lo que fue mi vida. Y el ejemplo de Noé nos habla de un hombre y de una persona que te tiene que enseñar a ti obediencia. Obediencia radical, absoluta a las enseñanzas de Jesucristo. Aplicarlas en tu vida, anhelarlas para ti. Génesis 18, 17. Vamos a leer 18. Dice lo siguiente, en Génesis 18, los versos 17 al 19, dice: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Bueno, aquí les quiero dejar el último ejemplo, que es Abraham, porque, no sé, creo que es una persona muy admirable igual, porque aquí vemos a Abraham, y así como Abraham, nosotros también hemos metido la pata. Abraham metió la pata, pero fue llamado como el padre de la fe, ¿cierto? Pero metió la pata muchas veces, hermano, con algunas cositas y errores que cometió, pero él se mantuvo siempre con un deseo auténtico de querer obedecer a Dios, de querer ser consecuente. Quizás, como todos a veces cometemos errores, pero él no tenía un afán de desobediencia, sino que al revés, tenía un afán de obediencia. Y yo creo, hermanos, que Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando tú has cometido un error en la vida, cuando hemos cometido errores, cuando hemos metido la pata así como hondo, o no tan hondo a veces, pero ya hemos cometido errores, Dios te da oportunidad. Una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de cambio, una oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida, de tomar el camino. Y eso necesita de disposición, eso necesita de obediencia. Aunque la gente quiera vivir de otra manera o diga cualquier cosa sobre la vida, Abraham decide ser diferente. Abraham decidió ser diferente, al igual que Noé. Y aunque él se equivocó, ¿cierto? Él volvía a empezar y retomaba su relación con Dios y hacía sacrificios de adoración a Dios y estaba dispuesto, disponible para el Señor. Ellos, hermanos, eran seres humanos como tú y como yo. Abraham, Noé, igual que nosotros, con debilidades, todo exactamente igual a nosotros. Porque esto no es una mitología. Cuando hablamos de estos personajes no estamos hablando de mitología, estamos hablando de experiencias de vida verdaderas.
verdaderas, ocurrió, existieron, murieron porque eran seres mortales. Pero en medio de lo difícil y de lo adverso, ellos decidieron creer y decidieron obedecer a Dios. Y hay un detalle muy importante. Dios escoge a Abraham porque sabía que él, como dice aquí el relato, el versículo que leímos, él sabía que él enseñaría a sus hijos y a su familia. Enseñaría a la gente que estaba alrededor de él y en su familia que fueran justos, que obedecieran. Hermanos, tu historia y mi historia aún no termina. Hasta que haya vida, hay esperanza. Dios no ha terminado con nosotros. Y nosotros necesitamos entender que mientras tengamos la oportunidad y vida, podemos hacer las cosas mejor y podemos encontrar el camino para seguir los pasos de Jesucristo, para obedecerlo a Él. El Señor sigue teniendo una serie de proyectos, propósitos, una serie de planes con nuestra vida, con nosotros. Ahora el punto es, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú crees realmente que tú eres valioso, importante y Dios tiene un plan contigo? ¿Y quiere usarte para que tú seas una inspiración para tus hijos? Si tú crees eso, como lo creyó Abraham, entonces es necesario que tú le pidas al Señor la sabiduría para poder hacer las cosas bien y para poder obedecer en todo lo que Él te ha dicho. Porque si tú lo obedeces, vas a ser llamado justo y tus generaciones serán así también. Así que, en ese momento, imagínate cuando estaba Abraham con el cuchillo puesto sobre Isaac para sacrificarlo. Imagínate el estrés, imagínate ahí la locura, imagínate todo lo terrible, los pensamientos, el dolor. Ahí está Isaac a punto de ser sacrificado. Pero con ese momento, con ese episodio de película, Isaac aprendió el testimonio de fidelidad y de obediencia de su padre. Si lo vemos con ojos humanos, pensamos cualquier otra cosa. Pero si lo vemos con ojos espirituales, podemos ver aquí que Abraham le dio un tremendo testimonio a su hijo. Porque Isaac jamás olvidó que Dios está primero. Jamás olvidó que Dios merece el primer lugar, que es la obediencia la que nos califica a ser llamados justos. Es la obediencia la que nos lleva a hacer el bien. Pero distinto es cuando la gente ve un testimonio consecuente en tu vida. Cuando tú eres lo que dices. Cuando tú eres lo que hablas. Y en eso nos vamos a esforzar. Noé logró inspirar, al igual que Abraham, y le acompañaron a esa tarea. Hermanos queridos, primero tú tienes que estar claro en que tienes que obedecer. Y lo segundo es que tienes que inspirar. Obedece e inspira. Esa es clave para nuestra vida de cristianos. Así que te invito ahora a que podamos orar. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Porque Él es el que nos desafía. Él es quien nos desafía a vivir una vida obediente, a vivir una vida inspirados. Inspirar a otros. Quiero pedirte que puedas tener unos minutitos ahí con tu oración personal con Dios. Recuerda que esto es personal. Recuerda que esto no es algo que tú vas a poder llevar a otras personas para que rindan cuenta por ti. Primero, piensa y escudriña en tu corazón. Nuestro corazón está ligado a nuestros pensamientos, totalmente ligado. Así que
Dile al Señor, Señor, quizás yo no he estado siendo muy obediente. He tomado las cosas a la liviana. Quizás no me he dado cuenta de esta debilidad que tengo en obedecer. Tiendo a ser rebelde, tiendo a ser desobediente en distintas cosas. Pero Señor, yo ya soy un adulto y yo quiero reconocer que necesito una relación contigo, necesito vivir contigo, día a día, momento a momento. Quiero ser hallado justo, porque al justo le irá bien, porque el justo ordenará su vida, porque el justo obtendrá un buen fruto finalmente. Porque aunque pasemos por valle de sombra, de dificultades, finalmente tú, Señor, nos muestras el camino y nos sacas en victoria. Por eso es tan importante que seamos hallados justos. Señor, enséñanos a ser obedientes a ti. Espíritu Santo, toca en lo profundo de nuestro corazón para que seamos obedientes, para que seamos inspiradores, para que seamos hombres y mujeres que busquemos el bien y lo hagamos, para que seamos hombres y mujeres llenos de pasión por ti, para obedecerte, Señor, para caminar contigo, cueste lo que cueste, Señor. Aún con la burla de toda la gente, aún con la burla de todos los que están alrededor. Quiero ser consecuente. Yo creo en ti y quiero vivirte, Señor. Vamos, díselo con tu voz. Quiero vivirte, quiero conocerte más, quiero amarte más y quiero obedecerte más, Señor. Dame fortaleza, dame inspiración. Señor, que aunque me digan loco, que aunque me digan fanático, Señor, yo quiero obedecerte a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque solo de ti viene la plenitud y la esperanza de vida. Solo de ti, amado Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de comenzar de nuevo cada día. Gracias, Señor, por la vida que tenemos, por la esperanza que hay en ser hallados justos, porque te obedeceremos, Señor. Nada deseo, eres mi anhelo, Jesús.